Buenos días chicos, hoy vamos a ver otro tema que es el contexto social de la ética, exclusivamente identidades culturales. ¿Qué es el contexto social de la ética? Cuando hablamos de valores morales es importante notar que estos están frecuentemente constituidos por hábitos establecidos en un grupo o una sociedad y que deben subordinarse a la valoración ética. Ya sabemos que la ética valora lo que está bien y lo que está mal. En la sociedad actual siempre estamos escuchando o haciendo comentarios como es que se están perdiendo los valores, existe una pérdida total de valores. A medida que maduramos y crecemos como personas, nos vamos familiarizando con otro tipo de valores. Entonces comenzamos a interiorizar valores sociales y comenzamos a pensar en el respeto a nuestros semejantes, cooperación, comprensión, vocación de servicio, entre otros. Estas frases sobre que se están perdiendo los valores pasa que más que perderse están cambiando. Recordemos que al ser estos valores parte del ser humano, están siempre en constante cambio y dependen del contexto cultural y del tiempo en el que se esté viviendo. Para nuestros abuelitos o bisabuelitos, obviamente les resulta difícil escuchar que algunos niños les hablan de tú cuando siempre se les hablaba de usted o ellos le hablaban de usted a personas mayores. Entonces, ese tipo de cosas causan un conflicto interno y piensan que se están perdiendo los valores. Lo único es que más que perdiéndose se están dejando de lado algunos valores que en el momento que ellos estaban más jóvenes eran más importantes. Obviamente estaría muy bien que conserváramos valores o le diéramos importancia a valores que se consideraban más fuertes antaño, como la responsabilidad, la puntualidad, y eso no está mal. ¿Qué pasa aquí? Tenemos, por ejemplo, el respeto hacia personas con orientación sexual diferente. Antes se les discriminaba más que ahora, ¿sí? Llegando incluso a golpearlos y matarlos con más frecuencia de lo que se hace ahora. Desgraciadamente continúa esta violencia, pero ya no tanto como antes. En el caso de las mujeres, el ser mujer, el estar casada, le permitía al marido golpearte o abusar de ti sexualmente y estaba bien porque era tu esposo. Ahora ese tipo de moral, de comportamiento se ha cambiado y ya hay mujeres que pueden acusar a su esposo de violación porque no importa que sea su marido. El hecho de que alguien te obligue a hacer cosas que tú no quieres es un abuso y por tanto tiene consecuencias. Pero como hemos estado diciendo en todo el curso, la moral es relativa. Cada uno de nosotros va a tomar los valores que nos sirvan y va a dejar de lado aquellos que no nos funcionen. Cultura. Hay dos concepciones principales de cultura. El primero es que se ve esta como un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. ¿A qué se refiere? Se supone que la cultura es más esos conocimientos que tienes o que vas adquiriendo cuando estudias. Se dice que una persona analfabeta es una persona inculta, pero debemos de tomar en cuenta algo muy importante. No solamente el saber matemáticas, el saber biología, el saber ciencias exactas, física, química, te hace una persona culta. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la licenciatura en filosofía. Soy una persona culta en el ámbito filosófico, pero si a mí me ponen a sembrar o me preguntan sobre la mejor temporada para sembrar maíz, para sembrar haba, para sembrar papa, en ese caso soy una persona inculta. De ahí deriva el segundo concepto de cultura, que es el conjunto de conocimientos
ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Quiere decir que todo el mundo tiene una cultura, ya sea intelectual, ya sea en base a tradiciones y costumbres. Como les digo, el hecho de que terminemos una carrera no nos hace personas más cultas que otras, porque siempre va a haber un ámbito en el que vamos a ser totalmente incultos. Todos poseemos conocimientos, tradiciones y costumbres. Diversidad cultural. México es el segundo país de mayor diversidad en el mundo. Cuenta con 62 pueblos indígenas, que representa 12 millones de personas, que es alrededor de la quinta parte de la población de México. Hay algo que se ha ido perdiendo o hemos ido olvidando, y es que estos pueblos indígenas tienen derecho a existir y vivir bajo sus propias formas de organización. El hecho de que a lo mejor no sepan español de manera fluida como nosotros, o de que no vistan a la moda como otras personas, no los hace menos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia forma de vivir, y tanto nos debemos de respetar los hablantes o los hispanohablantes, ¿sí? Debemos respetar también otras culturas. Además, tienen una larga historia y han defendido su autonomía vital, identitaria y política. Muchas veces nosotros preferimos hacer lo que los demás dicen sin pelear por nuestros propios ideales, pero estos pueblos lo han ido haciendo a lo largo de los años. Debemos tomar a la diversidad cultural como fundamento social de respeto y equidad. El diálogo intercultural promueve el respeto a lo diferente y nos da la oportunidad de enriquecernos con diferentes formas de entender el mundo. Aquí tenemos la lista de los pueblos indígenas en México: Purépecha, Chinanteco, Mixte, Tlapaneco, Tarahumara, Mayo, Huichol, Tepehuan, Triqui, Popoloca, Cora, Mame, Chichimeca, Matlatzinca, Guarijío, Chuj, Quechí, Lacandón, Cucapá, Cumiay, Quiligua, Náhuatl, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Totonaca, Zoque, los Chontales de Tabasco, Popoluca, Chatino, Amuzgo, Tojolabal, Chocho, Tacuate, Ocuilteco, Pima, Jacalteco, Paypay, Papago, Ixil, Aguacateco, Tzotzil, Tzetzal, Mazahua, Mazateco, Huasteco, Chol, Yaqui, Cuicateco, Guave, Tepehua, los Chontales de Oaxaca, Canjobal, Pame, Ixcateco, Seri, Motocintleco, Cachiquel, Quiche, Quicapú y Cochimí. De hecho, más adelante van a tener un trabajo con respecto a los pueblos indígenas de México. Ya tenemos comunidades extranjeras aquí en México. Recordemos que incluso desde antes de la conquista llegaron extranjeros a México. Ahorita los grupos más grandes son los menonitas, los chinos, coreanos, la comunidad judía y libanesa, alemanes, y poco a poco ha incrementado la comunidad japonesa, especialmente en la Ciudad de México. Aquí tenemos un pequeño video sobre las estadísticas de la población extranjera en México. Desde Estados Unidos, España, Guatemala, de varias regiones del mundo, muchachos, hay, aunque sea 15, 20, 80 personas en la República Mexicana, lo que hace de este país bastante multicultural. Ahora, ¿qué es la identidad? Se llama identidad a todo el conjunto de características con las que resulta sencillo identificar o distinguir a una persona u elemento. Esta puede tener variaciones o modificaciones según las vivencias, experiencias e incluso la edad. Aquí tenemos los tipos de identidad. La primera es la etaria, que se refiere a la forma de actuar de las personas dependiendo su rango de edad. Los niños de entre 3 a 6 años
se comportan de forma similar entre ellos. No obstante, los de 8 a 12 años tienen diferentes comportamientos y estos a su vez no actúan igual que los preadolescentes o los adolescentes. Tenemos ahí personas de 18 en adelante, los veinteañeros, los treintañeros, personas de 40, los que se llaman de la tercera edad. Todos esos tipos de personas se comportan diferente en base a su edad. Tenemos también la identidad relacional. Esta es la imagen que se crean las personas de sí mismas. Se establece a partir de la relación que tienen con sus seres queridos y quienes les rodean. Esto quiere decir que mientras mejor sea dicha relación, mayor será la confianza que se tenga. Identidad cultural. Aquí se le llama al sello que caracteriza a un país, estado o pueblo, sus costumbres, arte y tradiciones. También se incluye el idioma y la raza de las personas del lugar. Identidad política. Esta se interpreta como que cada ser, comunidad o grupo tiene preferencia por un partido político o una lucha social relacionada con el poder. Identidad religiosa. Es pertenecer a una religión o culto existente. Quienes realmente se sienten identificados con una religión actúan según su doctrina, mandamientos y además profesan a los otros la palabra de su religión. Identidad vocacional se entiende como el proceso que incluye o supone ciertas conductas relacionadas al rol y cumplimiento de actividades según la elección y grado de satisfacción del individuo que las ejecuta. Marcan la orientación hacia una profesión u oficio determinado. Identidad intelectual. Este se ha popularizado en los últimos tiempos y se usa para nombrar a una serie de personas que se regulan en monopolios artificiales que van sobre ideas, marcas y otras cosas que disipan la naturaleza. Identidad de género. Es la aceptación e identificación del individuo como hombre o mujer. Esto lo lleva a comportarse como se siente identificado. Es independiente del sexo y las preferencias sexuales. Por ejemplo, puede haber chicos que les guste tomar el rol que la sociedad ha marcado como femenino. Por ejemplo, las faldas socialmente en México son para mujeres, o tal vez hay chicos a los que no les disguste y se sientan más cómodos vistiendo una falda. Eso no tiene nada de malo, al fin es ropa. Esa es la identidad de género. Tú decides cómo comportarte más allá del sexo biológico que tengas, ya sea que tengas pene o que tengas una vagina, y de tus orientaciones sexuales. No todas las personas que actúan de manera afeminada o más varonil siendo mujeres es que les guste a alguien de su mismo sexo. Identidad corporativa es el conjunto de elementos como logotipo, colores, tipos de letras, filosofía que definen a las empresas, instituciones u organizaciones. Estos son los tipos de identidad más comunes, seguramente habrá algunos otros, pero por ahora son los que manejaremos nosotros. Aquí está la pregunta: ¿qué me identifica como mexicano? Para muchos en México y extranjeros, ser mexicano es igual a valentía, a los tacos, enchiladas, pozole, chile en nogada, tamales, a comer mucho picante, tomar mezcal, tequila, cerveza, a cantar con mariachi o vestirse de mariachi y gritar ¡Viva México! Pero, como nos dice Arlene Ramírez, ser mexicano va más allá de haber nacido en México. Implica responsabilidades y obligaciones. Analizar los avances en materia democrática, plantear retos, conocer y enseñar el significado de los símbolos patrios, como son la bandera y el himno nacional. Hace ya varios años, en las caricaturas que traían desde Estados Unidos, por ejemplo Speedy González, o cuando representaban a los mexicanos, muchas veces era con su sombrero, su zarape y sentados bajo un
nopal o un cactus, lo cual no reflejaba lo que en verdad era ser mexicano. De hecho, aún en día, como hemos visto, los extranjeros identifican mucho a México por los tacos, por el mariachi, e incluso en nuestra manera de hablar, o en la manera de hablar de muchos mexicanos. Personalmente yo no adopto esa forma, pero tenemos el güey, y para todo dicen güey esto, güey lo otro. Ya es como que identificas a alguien. Si estás afuera en el extranjero y escuchas un ¿qué onda güey? Hola güey, quiere decir que es mexicano. Pero como vemos, va más allá, porque incluso ¿qué tanto respeto le tenemos hoy en día a la bandera y al himno nacional? De hecho, en los días lunes, cuando vamos a clases presenciales, que esperemos no tardemos, se hace el homenaje. Pero ¿realmente sabemos el significado de hacer ese homenaje, de rendir respeto a la bandera y al himno nacional? A muchos nos parece tal vez pérdida de tiempo, no nos gusta estar bajo el sol, cantamos con desgano, pero ¿qué va inmerso en todos esos símbolos? La historia que tenemos como país desde que se funda México, después de la conquista española, porque recordemos que México como tal no existía hasta después de la llegada de los españoles. Entonces creo que es necesario que retomemos ese honor de ser mexicanos, porque a veces incluso como que nos da vergüenza decir que somos de México, y ojalá poco a poco vayamos reconociendo lo bonito que es nuestro país. Si bien muchos de nosotros nos gustaría viajar al extranjero, tal vez es precisamente porque no conocemos y no nos hemos dado esa oportunidad de visitar otros sitios de nuestro mismo país. Esperemos que más adelante, después de que termine esta pandemia, tengamos esa oportunidad y podamos atesorar y decir con orgullo, más allá de el fútbol, más allá de los tacos, del picante, del tequila, ¿sí? Decir que somos mexicanos. Aquí hay una frase final que dice: la identidad de ser mexicano se compone de la historia, la cultura, el idioma y la fe, aunque esta última tenga diversas interpretaciones. La identidad nacional fortalece al Estado. País que no tiene identidad es un país débil, nos dice Arlene Ramírez. Bueno chicos, por hoy es todo. Ya saben, cualquier pregunta me pueden mandar mensaje en WhatsApp. Y no olviden hacer las actividades que correspondan a este bloque. Nos vemos después. Adiós.